El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Y las mujeres? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente en Y las mujeres. Mi nombre es Mónica Mora Contreras y bueno, como cada semana tocamos un tema distinto que nos atañe a toda la sociedad en general, pero las mujeres también tenemos una sensibilidad muy especial para atenderlos, primero detectarlos, atenderlos y también buscar opciones para solucionar cualquier problema que se presente en el marco de la sociedad. Y un problema sumamente grave que ha ocurrido desde siempre, pero que últimamente se ha recrudecido no solo en el mundo, sino ya también en México, es la violencia en las escuelas. Desde siempre ha existido el bullying, nada más que pues no lo mencionábamos así, no tenía un nombre, pero ahora resulta que el bullying ya se ha convertido incluso en homicidios, en asesinatos de jóvenes, de niñas, de niños. Esto sucede muy frecuentemente en los Estados Unidos y en otras naciones, pero en México empieza a darse de manera cada vez más frecuente, y hace unas pocas semanas, unos pocos días nos conmovió mucho el caso del pequeño José allá en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde pues terminó dando muerte a su propia maestra y después él se suicidó. Todo esto tiene un trasfondo y de esto vamos a hablar en este día con dos mujeres experimentadas en el tema. Bienvenidas y bienvenidos. La violencia contempla los actos que se ejercen con la intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo tanto, busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla. Existen distintos tipos de violencia, como la violencia familiar y la violencia de género. En el caso de la violencia escolar, está dada por la conducta que se desarrolla en el seno de una escuela y que tiene la finalidad de generar algún tipo de daño en dicho marco. La violencia escolar puede desarrollarse dentro de la escuela o en otros sitios que están vinculados a ella. Sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, trabajadores de la escuela o familiares de los alumnos. Dentro de la violencia escolar podemos subrayar que existen tres tipos que se determinan en función de quién es el agresor y quién el agredido. Así, por ejemplo, podemos hablar en un primer término de lo que es la violencia de alumnos hacia otros alumnos. Esta se traduce tanto en lesiones de diversa índole como en hurtos de objetos personales, en ataques sexuales o en homicidios. En los últimos años, este tipo de violencia ha dado lugar a casos conocidos en todo el mundo en el que las víctimas, machacadas y humilladas hasta límites insospechados, han terminado suicidándose. En segundo lugar, nos encontramos con la violencia escolar, que es ejercida por alumnos sobre el personal docente. Esta violencia se manifiesta tanto a nivel físico a través de lesiones de distinta categoría, como a nivel psicológico haciendo uso de insultos y humillaciones de muy variada tipología. Un hecho que ha experimentado lamentablemente un crecimiento importante en los últimos años. Y en tercer lugar se encuentra la violencia escolar, que es ejercida por el propio personal docente hacia otros compañeros, hacia alumnos, padres de estudiantes o incluso miembros del colegio que trabajen en el ámbito de la administración o los servicios. Pues aquí tienen la información y me da mucho gusto recibir en el estudio de Y las mujeres a Elvira Murillo Pantoja. Ella es enlace técnico del Consejo para Prevenir la Violencia en las Escuelas de Michoacán. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Mónica, muchas gracias. Gracias a ti. Y mira, bueno, pues ya escuchaste la presentación y pues en el torno a lo que vamos a hablar, lo que es la violencia en las escuelas y pues cómo la sociedad, los padres de familia, los maestros, los propios chicos, podemos pues también prevenir estas situaciones tan lamentables y que llegan a afectar también a veces a los pequeños, a los jóvenes, al grado de cuando son víctimas de un bullying, por ejemplo, llegan también al suicidio porque se deprimen, se sienten atacados y amenazados. Tú que estás en el consejo, pues platícanos de qué se trata este consejo, quiénes lo forman, cuál es su objetivo y pues qué resultados han obtenido hasta el momento.
Claro que sí, Moni. En el Consejo es un órgano de participación social integrado por la ciudadanía. Tenemos 25 consejeros, 2 consejeros por cada nivel educativo y 5 padres de familia, los cuales son propuestos por los diferentes organismos y sus asociaciones civiles o sociales. Y sesionamos una vez al mes aproximadamente para atender precisamente este tipo de temas que tienen que ver con la violencia escolar. Así es. En el estado funcionamos y atendemos todo el nivel educativo, tanto de las escuelas públicas como las escuelas particulares. Ahí nos llegan las quejas, las denuncias y las atendemos a través del protocolo de atención. Y pues aquí lo importante es atender precisamente la violencia que se presenta entre los alumnos. Es el objetivo, el propósito del Consejo, el atender este tipo de violencia que se presenta en las escuelas entre los mismos alumnos y garantizar que las escuelas estén libres de violencia. Así es. Pues es un reto muy fuerte porque estamos hablando de decenas de centros educativos, decenas de miles de centros educativos, tan solo en educación básica son casi 11,000 más pues todo lo demás. Realmente es un universo enorme al que tienen que atender. ¿Cómo lo hacen? Sí, es a través de los consejeros. Como te comentaba, tenemos 2 consejeros por nivel educativo. La estrategia que se ha implementado es el poder elaborar un plan de intervención por nivel educativo para poder atender estas necesidades, porque se atiende de acuerdo al contexto y a las características. Claro. Cada nivel educativo es diferente y tiene su propia dinámica y su propia contextualización. Entonces los consejeros elaboran un plan de intervención, el cual intervienen los diferentes agentes educativos, como desde los supervisores de zona, los jefes de sector, los directivos, los asesores técnicos, que son los que nos han estado apoyando a realizar este trabajo. Y además el Consejo pues no tiene mucho de su creación. ¿Cuánto Tenemos tiene? desde el 2012, agosto del 2012, se publica en el periódico oficial la ley para el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar. Entonces poco a poco pues hemos ido tratando de implementar estrategias, implementar actividades técnicas que nos lleven precisamente a la prevención, que es lo que tenemos que trabajar, es el propósito fundamental del Consejo, el poder atender los niveles educativos a través de la prevención. Entonces, a través de los consejeros y los padres de familia que están participando, organizamos las diferentes actividades. Sí, excelente. Elvira, si me pudieras definir qué consideramos como violencia escolar, ¿desde qué a qué? Bueno, la ley nos lo marca, la violencia escolar, que es la intención de causar un daño al otro de forma reiterada y sistemática, y se da entre iguales. Eso podría ser lo que la ley para la prevención de la violencia escolar retoma como concepto fundamental. Entonces, cuando nosotros vemos que es la forma de agredir o de lesionar a otro compañero de igual, ya estamos hablando de violencia, y sobre todo si es reiterada o sistemática, porque las intervenciones que nosotros hacemos a las escuelas o con los diferentes equipos institucionales nos dicen, bueno, pero entonces vamos a hacer un protocolo para cada situación que se dé, pero sabemos que dentro de una convivencia social se da la violencia. Entonces, la ley nos habla muy claramente que tiene que ser reiterada y sistemática, y con el propósito de causar algún daño. Causar algún daño. Entonces, igual puede ser física, psicológica, verbal, hay miles de maneras, ¿no? Y, claro. Pues y las más graves ya sabemos en qué terminan. Sí, la ley nos menciona 4 tipos, que es la física, la psicológica, en las cosas, y la cibernética. Entonces claro. Sí es muy importante también identificar estos tipos de violencia para la intervención que hace el Consejo. Más sin embargo, sí nos llegan otros aspectos, y como precisamente tú decías, o sea,
fenómeno, este hecho se está presentando, pero ya con más intensidad, donde ya no nada más es la ley para prevenir la violencia escolar, sino que ya intervienen otro tipo de delitos, ya pudieran tipificarse las conductas delictivas. Claro. Entonces ya entran también otras normativas como el Código Penal, como la ley administrativa de la función pública y la laboral inclusive. Entonces sí es una situación para el Consejo donde se están haciendo llegar diferentes casos de hechos de violencia, los cuales se tienen que atender, se tienen que canalizar, porque es importante, o la indicación que nosotros tenemos es cero a la tolerancia en este tipo de fenómenos, porque lesionan a quien recibe, a quien es objeto de violencia, como a quien está generando la violencia. ¿Cómo han reaccionado ante las actuaciones o el actuar del Consejo las autoridades educativas, por ejemplo? Tenemos todo el apoyo. El señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Cornejo, es el presidente del Consejo, y el secretario de Educación, el licenciado Héctor Ayala, es el secretario técnico, quien me nombra como su enlace. Entonces, el apoyo de las autoridades, tanto locales como municipales, es sumamente importante y ha estado ahí en todo momento. Entonces, nosotros, las estrategias que estamos implementando, pues van de acuerdo, como te comentaba, a los niveles educativos, a los lugares donde se presenta el fenómeno de violencia. Estamos hablando del tema de la violencia en las escuelas, la violencia escolar, lo importante que es también atender el lado psicológico, y tenemos a otra invitada. Ella es Rocío del Carmen Silva Martínez, y bueno, ella es promotora de un interesante modelo educativo que también tiene mucho que ver con lo que es la psicología y precisamente en estos temas de la violencia, el acoso escolar. Bienvenida, Rocío, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Moni, por la invitación. Al contrario, pues cuéntanos primero que nada la importancia de este modelo, porque, bueno, siempre seguramente debe de haber sido muy importante tener algunas bases muy sólidas y diferentes ante las situaciones que se van presentando, como es el caso ahora del incremento en la violencia en las escuelas, como el incremento en muchas otras situaciones que no nos gustan y que pues laceran a la sociedad. Cuéntanos lo que has pensado, el proyecto que tienen, cómo lo están preparando, cómo lo están manejando, su intención, y pues retomando este tema, pues el chico José de Torreón, es una lástima que sea un referente en este programa, porque la verdad nos dolió mucho ver esta situación, un niño tan joven cayendo en esto por falta de atención. Y básicamente, pues cuéntanos, ya, habla tú. No, así es. Fíjate que fue muy impactante para mí que el día que estaban comentando precisamente ese suceso, estuviera yo al lado de un chiquito de aproximadamente unos 8 años, o sea, más chiquito que el niño, y dice, lástima que se suicidó, Miss. Y le digo, ¿por qué? Ay, porque ahorita sería nuestro ídolo. No sabes, se me hizo un nudo en la garganta y otro en el estómago, de pensar en la trascendencia que tiene el estar acostumbrándonos a la violencia. Normalizando la violencia. Incluso está la parte de la agresividad, que también confundimos mucho con la violencia. La agresividad hasta cierto punto nos sirve como protector para reaccionar en los momentos en los que tenemos que reaccionar. Siempre la cuestión consonante del ser humano debe estar latente en todo momento. Pero hablar de violencia, de dañar, de intencionalmente hacer algo, incluso en este caso que fue con alevosía, con ventaja, y no podemos saber las causas que lo orillaron a hacer esto. Yo siempre que llego a trabajar con adolescentes, me paro delante de ellos y les pido perdón. Yo les pido perdón porque a muchos de los adultos se nos olvida todo lo que hicimos cuando tuvimos la edad de ellos. Claro. Y cómo
se ha ido degenerando a través del tiempo en nuestro ser, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Entonces la violencia no es nada más en el ámbito de los niños. Hace mucho tiempo yo hablaba de que las personas estábamos muy enojadas y que debía atenderse esa parte, y también la fenomenología que ocurría en lo que nosotros estamos enojados, qué es lo que hacemos, cómo nos manifestamos. Entonces, pues decían que las cosas que no se podían ver, pues que tampoco se podían científicamente comprobar. Claro. Es que hay un espíritu, hay algo más que nos mueve y que aparentemente no se ve, pero que se está manifestando en todo momento. Moni me tocó hacer 2 licenciaturas, un doctorado y yo otro doctorado para poder investigar y poder medir todo eso que no es medible. Claro. Hace un año me encontré con un compañero y elaboramos una tesis doctoral porque él era buenísimo. Le dije, oye, ¿tú podrías probar todo lo que yo te diga que está sucediendo? Y me dijo, si tú puedes darme los datos que yo te pida, yo puedo comprobarte absolutamente todo y podemos sacar estadísticas de lo que quieras. Para mí fue fenomenal encontrarme con Luis, se llama Luis, trabaja en el CREFAL, y mostramos que la gente está muy enojada. Hicimos una investigación en una institución, en un internado, en Charo, y entonces resulta que la gran sorpresa es que nadie de los profesores y de la gente que colaboró en nuestra investigación estaba mal en cuestión de sus saberes, de lo que hacen, pero sí estaban muy enojados. Había problemas personales severos. Y la segunda causa era la enfermedad. Tenían problemas emocionales severos, mucho enojo y sobre todo enfermedad. Eso nos lleva a tomar acción en cuanto a estrategias diferentes, a estrategias transdisciplinarias, a irnos a una perspectiva que nos permitiera unir los procesos de individuación psicológicos con todo el conocimiento que ya se tiene, pero aparte experimentar cómo podemos pasar de un conocimiento a otro mejor si tenemos prácticas diferentes a las usuales. Claro. Entonces, eso nos llevó o me lleva a diseñar unas estrategias que todavía hasta el final y en nuestro examen recepcional todavía existían muchas dudas, pero todo lo que es la epistemología de segundo orden, que tiene que ver con la neurociencia, con la epigenética y con todas esas áreas que hoy se están uniendo para que el conocimiento se genere. Y esa vuelta a todo el estudio ancestral, a todos esos saberes, a toda la filosofía antigua, ¿sí? Entonces, la psicología transpersonal nos permite adentrarnos perfectamente a una educación integral. Y de verdad integral, porque ahí respetamos todos los procesos. Excelente. El proceso de cómo te gusta hacer a ti las cosas, de qué te gusta hacer a ti. Y sobre todo, hay mucho enojo en las cuestiones de profesionalización en todos los ámbitos, porque queremos llegar a enseñarle a vender chicles al señor Motita, ¿verdad? Queremos enseñarles a hacer el trabajo que ellos vienen haciendo toda la vida, cuando eso no es lo que se requiere. Se requiere sensibilidad, se requiere apertura de conciencia, se requiere que nos permitan a las personas que estamos preparadas para eso,
adentrarnos y vivir con las personas sus procesos. Así es. Sí, pero también no te voy a ir a enseñar en el pizarrón lo que leí en un libro. Es diferente ahorita ya la motivación a la inspiración. Estamos hablando en esta ocasión sobre la violencia en las escuelas. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirla? Como padres, como miembros de la sociedad, los maestros también, pues todos los funcionarios involucrados en el tema, en este tema de la educación, pues tenemos un rol muy importante y aquí dos fabulosas mujeres nos están contando cómo desde diversos ámbitos están actuando sobre este tema. Ellas son Rocío y Elvira. Gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y pues quisiera preguntarles a las dos, que ustedes que tienen la información de primera mano, pues tú desde el Consejo y tú también desde tu proyecto y todos los estudios que has realizado. ¿Cómo está Michoacán en el contexto de la incidencia de la violencia escolar? ¿Estamos muy mal, más o menos? ¿Influye quizá también el narcotráfico, la violencia social que no podemos tapar el sol con un dedo que hay en nuestra entidad como en muchas otras entidades del país y en todo el mundo? Pero pues tampoco podemos evitar hablar de eso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Cualquiera de las dos, no se peleen. Sí, Mónica, exactamente. Aquí tenemos un caso o un fenómeno muy claro de violencia, no nada más en la localidad, en nuestro estado, ni en nuestro país, sino a nivel internacional. Claro. Como dicen, la paz es lo más importante y se gestiona y se trabaja y se propone, pero también la violencia vende y eso es lo malo, que ciertas instituciones o ciertas personalidades manejen el fenómeno de la violencia también para vender, ¿no? Para tener adeptos. Entonces aquí lo importante sí es ir avanzando en una cultura por la paz, en un desarrollo de los derechos humanos, de las conductas elaboradas o hacia la educación, ¿no? Que nos lleve a una educación holística donde podamos fundamentar muy bien qué es lo que queremos como país, qué es lo que queremos como nación y como Estado. Y en ese sentido, Michoacán está trabajando, estamos comprometidos con la niñez de nuestro Estado y nuestra juventud. Entonces, es importante sí retomar el tema, sí elaborar estrategias que vayan de acuerdo a la actualidad, de acuerdo a las necesidades que se están viviendo. Y es multifactorial, la violencia es un fenómeno que implica varios factores, varias situaciones de riesgo que son las que generan este fenómeno. Entonces desde ahí hay que atenderlo. El Consejo trabaja también de forma coordinada con las diferentes instituciones y secretarías dentro del Estado y los municipios, como te comentaba. Nosotros hemos intervenido y nos hemos focalizado también dentro de los grupos vulnerables, desde los niños de educación inicial, preescolar y también sobre todo las niñas, atender esas necesidades de las niñas y la educación de nuestras comunidades indígenas. Claro. Estamos interviniendo ya en las comunidades indígenas. Todo el mes de noviembre ya acercamos un programa de intervención para la prevención de la violencia escolar, donde damos a conocer el protocolo y donde damos herramientas de atención y de mejora continua hacia las escuelas. Y los docentes nos han respondido satisfactoriamente, muy entusiasmados, nos están invitando, siguen invitándonos del nivel educativo de nuestros compañeros de educación indígena, trabajando porque estamos interesados, porque estamos comprometidos. Creo que ya ahorita la sociedad está despertando, está moviendo, queremos realmente un cambio y nos está cayendo la idea del que el cambio va a ser a través de lo interno, de lo que yo como persona puedo hacer, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar
¿Y cómo vamos a transformar este fenómeno? Porque no es lo que queremos para nuestros hijos, no es lo que queremos para nuestros nietos, no es lo que queremos para nuestra sociedad. Exactamente. Y Rocío, bueno, el modelo pues incluye un trabajo psicológico muy importante desde adentro de las escuelas, ¿no? Así es. Fíjate, Moni, que yo tengo desde el 2012 la parte dármica que todo profesionista debemos tener, o sería lo ideal, es ese servicio que hacemos sin pensar en cuánto te van a pagar o en qué va a pasar, sino realmente darlo, ¿no? La parte dármica de mi trabajo se llama la práctica transdisciplinaria. Con esta práctica he atendido aproximadamente 5,000 personas aquí en Michoacán, que vienen y me invitan de sus escuelas. Los maestros vienen por mí, no se cuenta con ningún recurso, ninguna institución ha apoyado a la práctica transdisciplinaria y he trabajado con directivos en oficinas centrales, en hospitales. Tenemos una página, ahí se puede ver toda la gente con la que hemos trabajado. Estuvimos en Huetamo también trabajando, a manera de identificar si realmente servía o no, las ideas que decían que estaba loca porque meditábamos, porque bailábamos, porque hacíamos cosas fuera de lo común. Entonces, se suscitó una situación muy bonita y muy agradable a través de este caminar. Llego a la Ciudad de México y tengo oportunidad de participar con un equipo en cuestión del desarrollo de la educación espiritual. Y a raíz de ahí me voy a Pachuca, estuve en Pachuca, estuve en Nuevo León y también trabajé para el estado de Puebla. Y resulta que es un cambio diametral el que podemos lograr a través del trabajo transdisciplinario, a través de atrevernos a hacer cosas diferentes. Pero este trabajo debe ser muy genuino. Estamos ofreciendo un diplomado para todos los profesionistas y no para enseñarles a hacer lo que tienen que hacer, sino para exaltar todas las potencialidades, porque todos tenemos una potencialidad increíble, que en algún momento alguien te dijo que no eras bueno para algo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo crecí con el estigma de que estaba loca y antes me molestaba mucho, pero hoy me maravilla. Te maravilla estar loca. Hoy me maravilla. Porque gracias a esa locura has hecho todo lo que has hecho y ya estás donde estás, has aprendido lo que has aprendido y ahorita estás aquí transmitiéndolo a un público. Así es. No nos quedemos con la primera impresión. En la educación tenemos muchas cosas que cambiar, sobre todo los maestros. Yo, ya muy grande, no me pude titular en una de las maestrías que hice, porque dijeron que yo estaba enferma, que porque hablaba de espíritu, y que como a nivel maestría iba a estar hablando de espíritu. Y sin embargo, la psicogenética es la ciencia que nos explica cómo pasamos de un menor a un mayor conocimiento. Y hay fenómenos y ya hay situaciones que tenemos todos internos que resolver y que vienen de antes, ¿no? Exactamente. Claro, eso ya está comprobadísimo. Hay muchísimos especialistas de muchísimo respeto que manejan esto, por ejemplo, un ejemplo, las constelaciones familiares, ¿no? Continúa porque te interrumpí, nos estabas diciendo de lo importante que es saber qué es lo que trae uno cargando. Definitivamente es todo un tema esta parte en la que nosotros estamos recurriendo actualmente para cumplir con el rigor de la ciencia a lo que es la epistemología de segundo orden, donde ya una ciencia no alcanza a darte toda la explicación
que tú requieres. Y en el caso de las constelaciones, estamos hablando de la epigenética. Otra situación muy importante y muy interesante que se está gestando es el conocimiento de la neurociencia, de todas las formas y todas las cosas que suceden dentro de nosotros y que ya las podemos ver. Estuvimos el año pasado con Howard Martin, donde tenían a 8 chicos y les pusieron unos electrodos para ver lo que sucedía en su cerebro. Y nada más el público estábamos viendo lo que les estaban diciendo por su chicharito. Pero todos estábamos viendo las reacciones que el cerebro tenía ante las situaciones, que les estaban planteando. Ajá. Y lo peor es que cuando entraron ahí a todos les dijeron, todo lo que va a pasar son situaciones ficticias. ¿Sí? Y a pesar de... Exactamente. Ahora hay mucha investigación científica, pero muchas de las personas, bueno, déjame decirte que antes para dar el diplomado que vamos a impartir, se requirió de un modelo educativo especial, porque no podemos abarcar todo lo que queremos. De igual manera, tenemos que comprobar todo lo que estamos diciendo en el ámbito educativo, no es de que yo creo. Los chakras, claro que existen. Todo lo que hacemos, todos los especialistas del ámbito holístico y la medicina alternativa existe. Pero lo importante de esto es estudiar, investigar, saber qué es lo que estamos haciendo. Porque también una compañera psicóloga se quejaba mucho y nos dijo, es que es increíble que prefieran irse a hacer una limpia que venir al psicólogo. Pues es increíble, pero es cierto, porque lo que no vemos es lo más importante. Claro. Exactamente todo lo que no vemos, pero que percibimos y que sentimos es lo más importante. Y es a lo que hay que darle direccionalidad. Los problemas vienen impresionantemente diferentes. ¿Y quiénes somos los que tenemos que conducir a esos chicos que hoy no tienen ni la menor idea de lo que a veces quieren? Debe de ser terrible. A nuestra edad nos pasa. Claro. Imagínate un niñito que es dependiente y que no sabe qué quiere y que no encuentra su lugar en el espacio. Entonces, debe de ser terrible. Por esto, a todas las personas que están en medicina alternativa y que hacemos otro tipo de prácticas, acérquense a la ciencia. Ahora la ciencia nos puede decir, dar respuestas. Incluso, ¿no? Sí, desde la fenomenología. Tenemos que adentrarnos, pero también que ser parte de. Tenemos que ser parte de, porque no se vale que yo lea un libro y venga a decirte lo que leí y que todo se convierta nada más en teorías. Claro. De transdisciplina tenemos ahorita muchísima teoría. Práctica es la que no tenemos. Por eso diseñamos nosotros las estrategias desde la transdisciplina. Entonces, algo importante es que la transdisciplina se vive. Así es. Y la transdisciplina es una forma de vida que en cualquier momento se convierte en moda. Y un maestro me decía mucho, es que tú trabajas a base de clichés. Dije, qué emoción. Sí es cierto. Entonces, una de las partes del trabajo es acercarnos a la ciencia a través de los clichés. Así es, también. El poder de atracción existe. Y por algo existen los clichés. Exactamente, y no Desde es, ahí. Y no es que yo pienso y quiero, no. Tenemos dentro de nosotros lo que le llamamos el sistema reticular ascendente. Este se activa en el momento en el que comienzo a pensar. Así es. Y si pienso y pienso y pienso, nada más atraigo carencia. Hay que ver cómo
es como traigo. Conocerme a mí mismo, hacer un análisis de nosotros mismos. Nos hace falta detenernos un ratito, ¿no? Elvira, ¿qué opinas en torno a lo que estaba comentando Rocío? Y cómo pues introducirlo en pues la mente, la manera de trabajar de los maestros en los chicos y en sus familias, por ejemplo. Ajá. Claro que sí, Moni. ¿Cómo aplicar esto en la realidad acá, ya en la base escolar? Claro. Desde aquí inicia con el compromiso de nuestros docentes. Nuestros docentes son profesionistas calificados, comprometidos, que día a día se están actualizando. Que bien es cierto que se apegan a lo que es la filosofía, de lo que son los conceptos ontológicos, epistemológicos, que nos van a llevar a la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí, ellos están comprometidos, están trabajando y sobre todo que identifican la problemática, que se apegan también o se allegan a lo que son los nuevos modelos educativos de investigación y científicos y que se están actualizando. Yo también dentro de mi preparación, mi formación profesional, tengo la maestría en educación inclusiva y veo cómo mis compañeros de educación especial están preparándose, se están capacitando, porque es uno de los retos educativos, el poder atender también este grupo vulnerable tan importante y poderlo llevar hacia la inclusión educativa, y una inclusión educativa real, de acuerdo a las necesidades, que nos permitan un mejor nivel de vida, que permitan a estas personas realmente el poderse integrar en la sociedad y a un campo laboral. Entonces el reto es muy grande, que viene con la nueva escuela mexicana, con ese modelo tan ambicioso. Yo lo veo muy ambicioso porque está atendiendo y está acercándose a las necesidades de la sociedad, a las necesidades actuales. Y esto apoyado con los adelantos de la ciencia, tanto pedagógicos como del ámbito psicológico y tecnológico que haya, porque pues ya sabemos también que desde la utilización de los medios, de las redes, de los instrumentos electrónicos, los niños ahorita ya vienen muy avanzados en todo ese manejo, todo ese conocimiento de la tecnología. Entonces los maestros llegó un momento dado en que parecía que se estaban quedando atrás, que nos estaban rebasando los alumnos, y no, ahorita ya están tomando el compromiso, enfrentándolo y actuando, están preparándose, están trabajando también con lo que es la segunda lengua, preparándose ya en las escuelas primarias, están trabajando el idioma de inglés, ya inclusive también en otras escuelas tienen 2 lenguas adicionales. Así es. Y sí es muy importante el poder atender todos estos adelantos para atender también nuestro fenómeno de la violencia, porque no únicamente se da en nuestras escuelas públicas, sino también en las particulares. Claro. Eso nos está también llevando a un foco rojo, el poder atender en las escuelas particulares, y a veces hablábamos de la violencia y decíamos, vamos a las zonas marginales o vamos a las comunidades o vamos. Lados. Entonces no, tenemos que abordarlo desde los contextos. Nos hablabas, Elvira, pues del trabajo de los docentes que están preparados, que están muy dispuestos a adoptar nuevos modelos y nuevas estrategias, pero ¿qué dicen los padres? ¿Cómo ves a los padres? Porque también vemos mucha separación, mucho alejamiento de los padres de familia, las mamás, los papás, siempre trabajando, ocupados, peleándose entre ellos, separados, juntos, revueltos, de todo. ¿Y cómo los ves a ellos en general al responder a esta situación de la violencia y el acoso escolar? Como te decía, es una preocupación muy importante que se está retomando. Y dentro de la educación, el rol fundamental de los padres es muy importante, y existe esa trilogía, ¿no? Padres de familia, alumnos y autoridades educativas, docentes. Entonces es muy importante la actuación de los padres de familia, la preocupación, y sí se está viendo reflejada. ¿Por qué? Porque se está también generando esa cultura de la denuncia, esa cultura jurídica
que debe de existir y que debemos de allegarnos para poder hacer una denuncia correcta ante la institución correspondiente. Y los padres de familia están muy interesados y tienen participación en el consejo, tienen voz en el consejo, y de esa manera ellos se están integrando. Y estamos siguiendo el protocolo de actuación, y dentro del protocolo de actuación precisamente también se da este apoyo psicológico a las partes, tanto al generador como al receptor. Y aquí el papel del padre de familia que está informado, que está interesado en el bienestar de sus hijos es muy importante, porque va a poder tomar la mejor decisión para la atención de sus hijos. Y tanto los menores de edad como nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y ya no se diga en el nivel superior, también se dan estos casos. Tenemos también muchas situaciones que se han presentado dentro del nivel educativo de educación superior y en la universidad, ¿no? Todos conocemos como sociedad en qué situación está el Estado. Entonces los padres de familia tienen que irse integrando, tenemos que escuchar a nuestros hijos, tenemos que estar al pendiente de ellos, de sus necesidades, de sus emociones. Este modelo también que nos ofrece el conocimiento de las emociones para poder transitar en ellas y que podamos tener alumnos exitosos, jóvenes exitosos, adultos exitosos y una sociedad en buen estado. Entonces, esa participación de los padres de familia, que también se comprometan, de que también se informen, de que también se reeduquen, estamos reeducando, ¿no? Sí, estamos en esa parte, no tenemos que actualizarnos, tenemos que ir a la vanguardia de las necesidades, tanto sociales como económicas y políticas de nuestro actuar, de nuestro vivir, de nuestro momento, para poder apoyar a nuestros hijos, que creo que es el tesoro más grande que tenemos, ¿no? Y que es por lo que estamos, ¿no? Por lo que trabajamos, por lo que día a día nos levantamos, nos motivamos, le ponemos todo, ¿no? Por esos pequeñitos que tenemos para nosotros, que es parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Claro, desafortunadamente, pues en México, como pues en muchos otros lugares del mundo, la pobreza, el hecho de que a veces la mujer y el hombre estén pues preocupadísimos por traer el pan a la casa y dejan a los hijos solos, y cuando llegan tan cansados pues ya no les ponen atención o tienen doble trabajo, doble turno. Es también muy lamentable, pero también es bueno pedir ayuda en estos casos y de repente pues no sé, buscar a las instancias correspondientes y decir apóyenme, no puedo. También pues algo muy controvertido, la planificación familiar, también eso, porque vemos que a veces entre más el estrato social desciende, tienen más hijos y más boquitas que mantener y menos tiempo para ellos. Nos quedan solo 2 minutos para que nos invites al diplomado. Invítanos rápido. Perfecto, el diplomado comienza el día 7 de marzo, del 7 de marzo al 17 de marzo. Es un diplomado 100% presencial. Como vamos a pasar por todo un proceso terapéutico y educativo, no puede ser en línea. Claro. Además, estabas platicando, me quedé con la cosita de que cómo ponemos esto en práctica. Fíjate que hace unos años, 2 años, yo diseñé un proyecto, Mi Escuela es para Todos, donde recibimos a los chicos, a los papás de los chicos de la Federal número 11. Los niños se fueron a hacer su labor y yo me quedé con los padres de familia. E hicimos un trabajo de retroceso maravilloso, donde ellos entendieron la falta de padres, la necesidad que ellos tuvieron. Cuando salieron sus hijos, ¿no te imaginas? ¿Qué salió de aquí? Una escuela para padres. Esto fue en la Escuela Simón Bolívar, y el director me invitó desde la Federal número 5. Excelente. Se lleva a cabo la unión. Conocemos otras formas de relacionarnos y de interaccionar entre nosotros. Qué bueno, muchas felicidades por eso. Danos un teléfono donde comunicarse rápidamente para el diplomado. 4431
69 71 21. Perfecto. Muchísimas gracias. Atendemos. Gracias a las dos. Secretaría de Educación, Sí. ahí está la sede del Consejo. Consejo, ujú. Pueden comunicarse al 01800 999 1331 para cualquier orientación, cualquier Perfecto. queja que tengan como público. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, les agradecemos mucho y qué importante que hayan venido a exponer este tema. Gracias a las dos. Y ya terminamos, gracias, nos vemos la próxima semana. Maestro Francisco Ramírez, un abrazote muy grande. Gracias por prestarnos sus hermosas esculturas. Hasta pronto, gracias a todos. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó Y las mujeres